La guerra comenzó. El rugido de las explosiones rompía el silencio de la noche, iluminando el cielo con destellos de fuego y destrucción. Lo que alguna vez fue una ciudad vibrante, llena de vida y esperanza, ahora yacía en ruinas, sumida en el caos y la desesperación. Las calles, antes bulliciosas con el va y ven de sus habitantes, estaban ahora desiertas, cubiertas de escombros y cenizas. Los edificios, antes gigantes orgullosos, ahora eran esqueletos contra el cielo implacable. Metal retorcido y vidrios rotos formaban un laberinto traicionero. Este era el mundo que Marta heredó, una de las sobrevivientes. Un mundo asfixiado por el silencio, atormentado por los fantasmas de lo que fue. Marta, con el rostro marcado por el cansancio, se abría paso por las calles llenas de escombros. Le dolía el corazón, un latido sordo que reflejaba la desolación que la rodeaba. ¿Dónde estaban las risas, las multitudes animadas, el reconfortante murmullo de la vida? Tristes, tragados por una catástrofe que aún luchaba por comprender. Tropezó, su mano se extendió instintivamente para estabilizarse contra una pared que se derrumbaba. El polvo cayó en cascada, un sombrío recordatorio de la fragilidad de la existencia. Un sollozo se le atascó en la garganta, el sonido perdido en el silencio opresivo. Dios mío, susurró, con la voz ronca, ¿dónde estás? La pregunta resonó en el vacío cavernoso de una catedral destrozada. Se encontraba entre las ruinas del santuario. Sus vidrieras, antes vibrantes con historias de fe, ahora eran fragmentos de vidrio de colores que reflejaban la luz implacable del sol. Fue aquí, entre los restos de la creencia, donde Marta confrontó sus dudas. ¿Por qué?, gritó, con la voz desgarrada por la angustia. ¿Por qué este silencio? ¿Este abandono? El silencio la oprimió, pesado y sofocante. Sus oraciones, las súplicas desesperadas susurradas en la oscuridad, habían quedado sin respuesta. ¿No había consuelo, ninguna intervención divina entre las ruinas? La duda la corroía, una amarga compañera de su creciente desesperación. Su fe, antes una fortaleza inquebrantable, ahora se sentía tan frágil como el mundo que la rodeaba. Anhelaba una señal, un susurro de consuelo, cualquier cosa que rompiera el silencio sofocante. Los días se convertían en semanas, cada amanecer un doloroso recordatorio del mundo que habían perdido. Marta se encontró rodeada de sobrevivientes, sus rostros marcados por una mezcla de dolor y una esperanza desesperada que parpadeaba como una llama frágil. Sus historias, fragmentos de pérdida y miedo, reflejaban la suya propia. Escuchó, con el corazón apesadumbrado por su dolor. Los relatos eran un coro de desesperación, una sinfonía de sufrimiento orquestada por una mano invisible. Niños huérfanos, familias destrozadas, futuros extinguidos en un instante. El peso de su dolor colectivo amenazaba con aplastarla. Sin embargo, en medio de la desesperación, Marta notó algo más. Un endurecimiento en sus miradas, una resolución férrea en sus ojos. Se habían enfrentado al abismo, habían mirado a la cara al olvido y habían emergido, rotos pero no derrotados. La supervivencia, se dio cuenta, era una oración en sí misma. La supervivencia, sin embargo, era un arma de doble filo. Conllevaba una lucha constante contra el hambre, la sed y la amenaza siempre presente de las enfermedades. Pero también traía consigo la carga del recuerdo, los ecos inquietantes de un mundo perdido. Marta se veía atormentada por rostros, voces ahora acalladas, la risa de los niños jugando en el parque, la reconfortante charla de sus vecinos, la calidez del abrazo de su abuela. Idos, dejando un vacío enorme en su corazón. Se aferraba a esos recuerdos, por agridulces que fueran. Eran todo lo que le quedaba del mundo que una vez conoció, un recordatorio de la belleza que había sido,
y de la esperanza de que pudiera volver a hacerlo. Pero por ahora, la supervivencia era primordial, una responsabilidad que cargaba sobre sus hombros cansados. Los susurros del pasado. A medida que el impacto inicial disminuía, los susurros comenzaron a circular. Susurros que hablaban de la locura humana, de la codicia y la imprudencia que habían llevado al mundo al abismo. Susurros que apuntaban con dedos acusadores, buscando a alguien, a algo a quien culpar por la catástrofe. Marta escuchó. Un frío nudo de miedo se formó en su estómago. Los susurros resonaban con una verdad incómoda. Recordaba las noticias, las advertencias de los científicos ignoradas, la búsqueda implacable del progreso a expensas del planeta. ¿Eran ellos, los supervivientes, no víctimas de algún castigo divino, sino de su propia creación? La idea era una píldora amarga de tragar, una cruda comprensión de su responsabilidad colectiva. El mundo no había terminado con una explosión, sino con un gemido, una muerte lenta y agonizante por sus propias manos. Un destello entre los escombros. Un día, mientras limpiaba los escombros, Marta se topó con una mancha verde. Un único y tenaz girasol se había abierto paso entre los escombros, con la cara vuelta hacia el sol. Una mancha de color desafiante en el paisaje monocromático. Se arrodilló junto a él, asombrada por su tenacidad. Era un símbolo de esperanza, un testimonio del perdurable poder de la vida. Incluso frente a una devastación inimaginable, la vida encontraba un camino. Una chispa de algo parecido a la esperanza parpadeó en su pecho. El girasol se convirtió en un punto de inflexión. Marta comenzó a notar otras señales de la vida que regresaba. El canto de los pájaros por las mañanas, el crujir de pequeños animales entre la maleza. La naturaleza, al parecer, estaba empezando a sanar lentamente. Reclamando la responsabilidad. Si la naturaleza podía encontrar una manera de reconstruirse, ellos también. La idea echó raíces en la mente de Marta, haciéndose más fuerte con cada día que pasaba. No podían cambiar el pasado, no podían deshacer el daño que se había hecho, pero podían aprender de él. Compartió su nuevo propósito con los demás supervivientes. Al principio, la recibieron con escepticismo, cansados de la pérdida y la desilusión. Pero la tranquila determinación de Marta, su inquebrantable creencia en su capacidad de reconstruir, poco a poco empezó a resonar. Habían sobrevivido al apocalipsis, argumentó. Ahora era el momento de construir algo nuevo a partir de las cenizas. Un mundo en el que honraran la memoria de los que se fueron viviendo con un propósito, con respeto por el frágil planeta al que llamaban hogar. Semillas de esperanza. Y así empezaron. Despacio, tímidamente al principio, los supervivientes empezaron a limpiar los escombros, a plantar semillas en la tierra devastada. Cada semilla sembrada era un acto de desafío, un testimonio de su voluntad de sobrevivir, de reconstruir. Marta encontró un renovado sentido del propósito en estos pequeños actos de creación. Ayudó a organizar a los supervivientes, compartiendo sus conocimientos sobre agricultura, construcción, cualquier cosa que pudiera ayudarles a forjar una nueva existencia. El trabajo era duro, a menudo agotador, pero también era un bálsamo para sus almas. Con cada piedra retirada, con cada semilla plantada, iban eliminando la desesperación, sustituyéndola por una tímida esperanza en el futuro. Hacia un nuevo amanecer. El mundo que estaban construyendo era diferente, marcado para siempre por las cicatrices del pasado. Pero también era un mundo en el que tenían una segunda oportunidad. La oportunidad de aprender de sus errores, de crear una sociedad que valorara la sostenibilidad, la comunidad y, sobre todo, la vida. Marta observaba una tarde cómo el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo en tonos naranja y dorado. Los niños jugaban entre los árboles recién plantados, sus risas resonaban en el crepúsculo. Era un sonido que la llenaba de una alegría agridulce.
El mundo seguía siendo frágil, su futuro incierto, pero al mirar los rostros que la rodeaban, vio resistencia, esperanza y una férrea determinación de crear un mundo mejor a partir de las cenizas del antiguo. Tal vez, pensó, esta era la respuesta de Dios después de todo. No una voz estruendosa desde el cielo, sino la silenciosa resistencia del espíritu humano, la voluntad de sobrevivir, de reconstruir, de esperar. Y en esa esperanza, Marta encontró su propia fe reavivada y gritó, «Dios perdónanos», ardiendo con más fuerza que nunca. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para más contenido inspirador. Gracias por acompañarnos.